Ministerio de Evangelismo Enciende una Luz. Presenta su programa radial Con temas interesantes de la Palabra de Dios, donde puedes participar. Si tienes una necesidad de oración, escríbenos a través de las distintas plataformas de esta emisora de radio. Así que aquí comenzamos por el 95.1 FM y por Roku a través de Shekinah TV. No te desconectes y sé bendecido. Gloria a Dios. Diga, amados hermanos, en esta hermosa tarde, amén, en este hermoso día jueves, amén. Estamos aquí una vez más, ¿verdad? Trayendo esta palabra bendita, esta bendita palabra, ¿verdad? Que va a ser predicada, amén. Le damos gracias a Dios, estamos agradecidos con el Señor Jesucristo por el privilegio que nos da de estar aquí en esta estación, amén, Shekinah 95.1. Amados hermanos, amadas personas, amados amigos que se encuentran allí en sus hogares. Quizá usted esté allí en un hospital, quizá usted esté allí en su casa, quizá usted esté manejando, amén, su carro, donde quiera que usted se encuentre, amén. Queremos decirle que gracias por estarnos sintonizando, amén, en este programa tan hermoso, tan precioso que es la palabra de Dios, amén, porque solamente venimos a hablarle de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. De nada más le vamos a hablar más que de lo que nuestro Señor Jesucristo hace y seguirá haciendo, amén, porque la palabra de Dios dice que Él es el mismo. Gracias por escucharnos, amén, por YouTube, por Facebook, por las ondas radiales, amén, y por diferentes plataformas que haya, ¿verdad? Gracias. Mandamos un saludo a cada una de las naciones, amén, de las naciones que es lejos, cercas, y a nuestro México lindo y querido. Le damos gracias a Dios por estos preciosos y maravillosos momentos. Saludos para todos, amén. Gloria a Dios, aleluya. Pues muy buenas tardes, amados escuchas, amados hermanos, aquellos varones, damas que nos escuchan por primera vez, y pues un saludo para toda nuestra querida América y para nuestro querido México también, ¿verdad? Pues hoy traemos un precioso estudio. Hoy vamos a tener un encuentro con Jesús. Aleluya, gloria. Les voy a dar la cita bíblica y mientras buscan su cita bíblica le voy a pasar los micrófonos a mi hermana Vero. Dice, la cita bíblica va a ser en Juan 2:23, 2 del 23, 3:15. Amén. Adelante, mi hermana. Yo soy Verónica Gaitán y aquí estamos para darles este hermoso mensaje. Venimos de la iglesia Vida Nueva. Amén. Amén, gloria a Dios, amén. Qué hermoso, ¿verdad? Es tener un encuentro con Jesús, ¿verdad? Por eso estamos aquí, ¿verdad? Por ese encuentro precioso. Amén, aleluya. Y maravilloso, ¿verdad? Que tuvimos con Él, ¿verdad? Amén, porque sí. Él cambió nuestras vidas. Él cambió nuestras vidas, amén, y Él dio su vida por nosotros. Y dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto se trata de Jesús y Nicodemo, ¿verdad? Dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del nombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es,
y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio si os he dicho cosas terrenales y no crees. ¿Cómo crees si os dijese las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Amén. Aleluya. Qué hermoso mensaje. Amén. Este encuentro con Jesús. Amén. Pues vamos a empezar a desarrollar el tema. Este es el precioso momento, un encuentro con Jesús. Algunas veces, algunos les pueden decir una visita de noche, ¿verdad? Amén. Una visita de noche que hizo Nicodemo con Jesús. Dice, Jesús hizo muchos milagros en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, de tal manera que muchos creyeron en su nombre. Pero su fe, que se basaba casi exclusivamente en los milagros, era incompleta. Y por esta razón Jesús no se fiaba de ellos, como lo acaba de leer mi hermana, ni los reconocía como discípulos auténticos. Una de las personas que por los milagros que había llegado a la conclusión de que Jesús era un maestro venido de Dios era Nicodemo, un principal entre los judíos. Este quiso saber más de Jesús y le hizo una visita privada. El Señor aprovechó la ocasión para enseñarle que el convencimiento intelectual por sí solo no puede salvar a nadie. Fíjense que el convencimiento intelectual no puede salvar a nadie. Es necesario algo mucho más profundo. Es necesario, amados escuchas, nacer de nuevo. Muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que él hacía. El evangelista nos ha informado que antes de la Pascua del Señor había ido al templo en Jerusalén y allí tuvo un fuerte enfrentamiento con los que vendían animales y cambiaban monedas. ¿Sí? Se hablaban que Jesús agarró por allí un chirrión, ¿verdad? Un látigo, y se enojó y corrió a todos los que estaban haciendo negocios afuera de su templo. Y él dijo, mi casa es casa de oración y no de negocios. Yo se lo recuerdo, ¿verdad? Ni de ladrones. Sí. Nomás es para recordarles de dónde venía Jesús. Sin duda esto tuvo que ser aplaudido por muchos judíos que sufrían los abusos de aquellos ladrones. Cometían en el mismo templo de Dios. Pero en esos mismos días el Señor hizo también muchas otras señales que no se nos detallan y que definitivamente le convirtieron en el blanco de todas las miradas en Jerusalén. Y Juan añade, muchos creyeron en su nombre. Ahora bien, ¿en qué consistía esta fe? Probablemente implicaba que estaban de acuerdo con la denuncia que acaban de hacer en el templo contra todo el comercio que se decía que todos los israelitas tenían que sufrir en silencio. Y también incluiría su admiración y asombro por las grandes obras de poder que Jesús hacía con sus milagros de sanidad o la expulsión de demonios. Pero fíjense lo que pensaba que dice la palabra, Jesús no se fiaba de ellos. Este comentario nos puede dejar perplejos, amados escuchas. Si creían en él, ¿por qué entonces no se fiaba de ellos? Porque su fe estaba muy lejos de ser la verdadera fe que salva y que usted busca en los hombres. La fe que ellos también se basaba en milagros. Y tal vez es el hecho de estar de acuerdo con Jesús en que hacía falta algunas reformas drásticas dentro del judaísmo, como lo había empezado en el templo. Pero este es algo muy diferente a la fe de los auténticos creyentes. Y se destaca en los versículos anteriores, Juan 2:22. Creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Fíjense cuál es la fe auténtica. Creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. No creyeron nada más por ver los milagros que él hacía. No hemos de olvidar
que no todo tipo de fe salva. Santiago dice, por ejemplo, que también los demonios creen y tiemblan. Sí. Ellos también creen, amados, escuchas. Y yo creo que es muy común que ustedes nos oigan a nosotros cristianos decir eso. Es que yo creo en Dios. Sí. Pues y también los demonios creen y tiemblan. Amén. Eso lo dice ahí en Santiago 2:19. Y en el Evangelio de Juan nos proporciona varios casos que ilustran el hecho de que no todo que dice creer es un auténtico creyente. El Señor se enfrentó con algunos de los judíos que le seguían porque sus motivaciones no eran correctas. Juan 6:26. Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. ¿Por qué lo seguían? Porque Él les daba de comer. Pero no por la fe. Por eso lo seguían muchos, nomás porque les daba de comer. Fíjese bien lo que dice la palabra. Y así están ahorita mucha gente. Exactamente. Van a la iglesia porque les dan despensitas. Exactamente. Y en otra ocasión, amén, hermana. Cuando vamos al hospital general, hermana, sí. ahí tenemos, ¿verdad? Es una respuesta, es una manera de jalar a la gente, mi hermana. Pero muchos van nada más por la comida, no porque quieren salvarse. Amén. Y en otra ocasión, en Juan 8:31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea que aquellos que verdaderamente permanecemos en la palabra de Dios y hacemos la palabra de Dios y predicamos la palabra de Dios, entonces verdaderamente vamos a ser los discípulos de Jesús. Aparentemente creían en él, pero cuando comenzaron a aceptarles a permanecer en su palabra, inmediatamente manifestaron todo el odio que pudieron contra él. Juan 8:48. Respondiendo entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritario y que tienes demonio? Hasta le dijeron que tenían demonio. A estos judíos les pasaba lo mismo que a mucha gente en la actualidad. Son atraídos por todos aquellos elementos espectaculares del cristianismo, hermano. Y allí voy a hacer una pequeña crítica con todos aquellos shows, con todos aquellos conciertos que sí hay milagros y el Señor sigue haciendo milagros, pero lo sabe el Señor. ¿Y sabe qué pasa con esa gente? Se regresa al mundo. Sí. Entonces van nada más por el espectáculo, por el show. Sí. Y Jesús, lo voy a hacer muy crítico, no es ningún show. Exacto. Las iglesias y los templos, amados escuchas y amados hermanos, no es para hacer fiestas, es para adorar y alabar al Señor. Amén. No es para hacer shows, no es para poner luces como lo ponen en el mundo. El templo, por eso Señor agarró el látigo. Me hubiera gustado que ahorita agarrara el látigo y entrara a los templos y viera los espectáculos que están adentro de ellos. Porque el templo de Dios se respeta. Porque no es para hacer espectáculos, ni show de luces, ni nada más. Amén. Perdón por lo que digo, mi hermano, pero lo siento en mi corazón y siento un celo de parte de Dios. Amén. Porque el templo es para ir a adorar al Señor. Amén. Yo recuerdo a mi pastor una vez que le dije, pastor, ya son las 7 y nadie llega. ¿Y sabe qué me contestó mi pastor? ¿A quién venimos a adorar? Exacto. Al Señor. Usted empiece a las 7, haya o no haya nadie. Porque aquí a los templos vamos a adorar a Dios, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. El problema de todas esas personas es que se quedan a la mitad del camino. Notemos que el evangelista Juan siempre se refiere a los milagros como señales. Cuando vemos una señal en la carretera, esta nos sirve para indicarnos el camino que debemos seguir. Pero será absurdo quedarnos al pie de la señal, creyendo que ya hemos llegado a nuestro destino. Esto es exactamente lo que hacen aquellos que se paran fascinados ante los milagros y no llegan a conocer a Cristo como Señor y Salvador. Son en muchos casos personas que buscan una solución a algún problema temporal, como una enfermedad, pero que no están interesados en la salvación eterna de su alma. Una vez yo dije aquí en un estudio, hay de la iglesia que se dedica a sanarse. Hay de la iglesia, dice la palabra, que se dedica a sanarse, mi hermano. Yo creo en Jesús, yo creo que el Señor me puede sanar, me puede poner un corazón nuevo, pero no debe ser eso por lo que yo crea. Yo debo creer en su palabra que me dice que yo soy sano. Amén. Amén. Dice, este tipo de personas frecuentemente hacen todo tipo de manifestaciones muy entusiastas, pero con el tiempo se puede ver que han sido atraídos a Cristo de una forma superficial, el que nunca han llegado a tener una fe auténtica. El Evangelio nos advierte de esto y explica la opinión que Jesús tenía de estas personas. No se fiaba de ellos, amados escuchas. Siempre
que leemos estas palabras tan duras como estas, debemos examinarnos a nosotros mismos, porque Amén. es dura la palabra del Señor. Amén. ¿Qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Bienaventurados el que cree Amén. y no ve. Amén. Hermano, por eso el apóstol Pablo nos decía, ¿verdad? Nos dice en su palabra, ¿verdad? Ujú. La palabra de Dios, ¿tuya qué? La palabra es dura, Amén. ¿verdad? Dura es tu Dura palabra, es Señor. tu palabra, Señor. ¿Quién la podrá llevar? Exactamente, hermano. ¿Verdad? Entonces tenemos que analizarnos. Amén. Dice, siempre leemos estas palabras tan duras como estas, debemos examinarnos a nosotros mismos a la luz de la pregunta que el apóstol Pablo hizo a la iglesia de Corinto. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, segunda de Corintios 13:5. No sea que el Señor nos tenga que decir como a la iglesia de Sardis, yo conozco tus obras, que tienen nombre que vives, pero estás muertos. Y así, hermano, podemos saber muchos cristianos que estamos muertos, creemos, Sí. pero los demonios creen Tiembla. Sí. y tiemblan. Amén. Adelante, mi hermano, siga usted. ¿Yo? Sí. Gloria a Dios. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Los versículos finales del capítulo 2 enlazan magníficamente con los primeros del 3. Jesús sabía lo que había en el hombre. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Nicodemo era uno de estos judíos que también habían quedado fascinados con los milagros de Jesús. Esto fue lo primero que le dijo cuando se acercó a él. Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Pero a lo largo de la conversación que ambos tuvieron, quedó en evidencia que a pesar de la admiración que las obras de Jesús le producían, todavía no había llegado a entender la necesidad del nuevo nacimiento. Así nosotros, a veces cuando llegamos a los pies de Cristo, pues no sabemos. No logramos todavía No, entender no. la obra que ha iniciado nosotros. Ajá, no Jesús en sabemos, nosotros, sino ¿verdad? conforme seguimos avanzando, Dios nos va abriendo nuestra mente, La mente, sí, el nuestro corazón, el entendimiento y nos dando la entendimiento. sabiduría, hermano. Exacto. Nicodemo es un hombre de los fariseos. Nicodemo pertenecía a la secta de los fariseos, así que debemos detenernos en un momento para considerar cuáles eran sus características principales, si queremos tener una idea de cuál era la forma de pensar de este hombre. Los fariseos eran la secta religiosa más numerosa y respetada del judaísmo. En los días de Jesús, fundamentalmente creían que la salvación debía ganarla por medio de las obras, observando rigurosamente la ley. Sin embargo, a pesar de que pretendían cumplir a la ley, la realidad era que habían sustituido la palabra de Dios por sus propias tradiciones y se conformaban con un cumplimiento meramente externo. Así que aunque la palabra fariseo significaba puro o separado, esta pureza solo era externa, por lo que en muchas ocasiones el Señor los acusó de hipocresía, exhibicionismo y de tener una actitud en santurrona, superioridad sobre el resto de las personas. Ahorita en la actualidad sí hay mucha gente que se creen superior, que se creen bien santos, como dicen, Son muy espirituales. muy espirituales, sí. Santurrones. Muy como- santurrones, Sí, sí. dice claramente la Ajá. palabra. Usé esa palabra porque es muy usual que le digan a uno. Sí. Es que tú eres una vez ahí, hermanos en la carne, así me dijeron. Sí. Otro hermano en la carne me defendió. Le digo, ay, es que él es muy santurrón. Así me dijo. Pero bueno, hermana, después explicamos. Sí, amén, sí. Es que no entienden lo que uno ya está viviendo, ese cambio espiritual que hay en nosotros. Por eso le dicen a uno que, Ah. ay, tú muy santurrona, ay, tú muy espiritual. ¿Pero por qué? Porque ellos no saben, son ignorantes. Exactamente, hermano. Un principal entre los judíos, pero Nicodemo no era un fariseo del montón, sino que era una persona de reconocida reputación dentro del judaísmo de esos días. En Juan 7:50 vemos que era un miembro del Sanedrín, la corte suprema de los judíos. Además, Jesús dijo de él que era maestro de Israel. En Juan 3:10, si había alguien entre los judíos del que se pudiera esperar que conociera la voluntad de Dios para el hombre,
Este debería haber sido Nicodemo. Sin embargo, a través de la conversación con Jesús, vemos sus tremendas dificultades para comprender las verdades espirituales que le intentaba enseñar. Nicodemo era pues él tenía estudio. No, sí, era un maestro de maestros, o sea, se le puede aplicar como a Pablo. Ajá, Pablo que era fariseo. Pero a veces, ¿de qué sirve eso si no tienen el conocimiento espiritual de parte de Dios? No, de nada sirve, de eso no, de nada sirve. Lo que sirve es lo que Dios nos transmite, la inteligencia, la sabiduría, todo lo que viene de Dios. Eso es lo que nos ayuda, porque nosotros no tenemos ni nuestras propias fuerzas siquiera. Amén, ¿verdad? Hermana. Vino a Jesús de noche desde el momento en que Jesús entró en el templo y se enfrentó con los mercaderes y cambistas, reivindicando su autoridad mesiánica sobre el templo. Se había ganado la oposición de los líderes judíos, así que cuando Nicodemo fue a ver a Jesús, lo reconoció como maestro. Sin duda estaba dando un gran paso. Podemos imaginarnos la cantidad de perjuicios que tuvo que superar este anciano miembro del Sanedrín para reconocer a un Galileo sin formación en las escuelas de los rabinos de Jerusalén como un maestro enviado de Dios y venir a consultarle sobre temas espirituales de máxima importancia. Todo esto tenía que ser muy comprometido para él, así que no es de extrañar que tal vez por esto eligió la noche para no ser visto por sus compañeros del Sanedrín cuando fue a ver a Jesús. Amén. Así ahorita hay mucha gente todavía que se anda escondiendo, que no quieren saber, que no quieren que sepan que son cristianos, que aceptaron a Jesucristo como su único Dios y Salvador. Pero no quieren que les diga a uno hermano. No, claro que no. Amén. Se avergüenzan del evangelio, se avergüenzan de Dios. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está con él, si Dios no está con él. Nicodemo había hecho una deducción lógica. Las señales que Jesús había evidenciado con claridad que Dios estaba con él, y parece ser que esta conclusión era compartida también por otros, puesto que dice, sabemos, incluyendo tal vez a otros fariseos o miembros del Sanedrín, en Juan 12:42. En cualquier caso, esto es interesante porque aquí había un fariseo al que las señales que Jesús hacía le resultaban convincentes. Amén. ¿Qué diferencia con aquellos otros fariseos que después de haber visto innumerables milagros de Jesús, todavía le seguían pidiendo otra señal? En Marcos 8:11. Adelante, amén. Hermana Valles. Amén, gloria a Dios, ¿verdad? Qué sí. hermoso aquí Nicodemo, ¿verdad? Uh-huh. Cómo se escondió, ¿verdad? Y de noche, ¿verdad? Sí. Iba a buscar a Jesús, Dios. porque sin duda pues no quería que los del Sanedrín se dieran cuenta que él estaba buscando, que él ya estaba buscando a Jesús, ¿verdad? Que Dios ya lo había llamado, más bien dicho. Él tenía esa necesidad, ¿verdad? De ir a hablar con él. Él quería conocerlo, hermano, pero le daba vergüenza. El que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Uh-huh, amén. Nuestro texto dice que respondió Jesús y le dijo, pero realmente Nicodemo no había hecho ninguna pregunta. Una vez más el Señor estaba viendo el corazón de este fariseo y contestando a su inquietud más profunda, ¿cómo puedo entrar en el reino de Dios? ¿Verdad? Uh-huh. ¿Cómo puedo entrar en el reino de Dios? Le preguntó él. Pero, aleluya, dice, en su respuesta Jesús fue directamente a la clave del asunto, el nombre en estado actual. No puede salvarse por sí mismo, tal como creían los fariseos, sino que le hace falta una nueva naturaleza. Él preguntó, ¿cómo puedo nacer de nuevo? Fíjese, el Señor le quiso decir, ¿verdad? Le quiso dar. Eres maestro de la ley, Nicodemo, y no sabes, no sabes, tanto tiempo tienes aquí ya, ¿verdad? Porque ya tenía tiempo ahí en el Sanedrín, dice, y no sabes, dice, eres el maestro de la ley. No puede ser que seas tan ignorante. ¿Cómo puedes tú preguntar esa pregunta? ¿Acaso puedo entrar otra vez en el vientre de mi madre y volver a nacer? Amén. ¿Verdad? Uh-huh. Pero ¿qué le dice el Señor? No te maravilles, Nicodemo, no te maravilles.
Sí, eres el maestro de la ley. Tienes que entender cómo son las cosas, ¿verdad? Amén, hermana. ¿Cómo pueden ser las cosas? Que tienes que nacer de primero de nuevo, Amén. ¿verdad? Porque el que no nace de nuevo en agua y en espíritu, la Biblia dice que no puede ver el reino de Dios. Amén. Allí Dios le reveló un misterio, Claro que sí. ¿verdad? Realmente él lo reconocía porque le digo, nadie puede hacer las señales que tú haces si no viene de Dios. Ándele. Pero claro que él todavía con la presión del Sanedrín y todo lo demás, o sea, él quería conocerlo, Sí. quería acercarse, quería tener un encuentro con Amén. Jesús. Y en esta tarde Sí. es lo que te invitamos, amado escucha, a que tú tengas un encuentro cercano con Que sea Jesús. valiente. Amén, hermana. Adelante, mi hermana. La idea de nacer de nuevo encerraba mucho más de lo que Nicodemo pensó en un principio por su contestación. Y por su contestación vemos que él solo entendió nacer otra vez. Se puso a pensar, ¿cómo? ¿Nacer otra vez? ¿Cómo voy a nacer otra vez, verdad? Él mismo se preguntó, pero no alcanzó a ver que en las palabras de Jesús estaba también implícita la idea de nacer de un modo diferente, de otra naturaleza. El Señor tuvo que dedicar tiempo a explicarle que si nacía de la misma manera que la primera vez, todo Sí. acabaría Siendo siendo igual. igual al final. Era necesaria una nueva naturaleza, ¿verdad? No podía nacer como nació cuando, Sí. cuando vino Sí, sí, de su madre, Como le dice ¿verdad? más adelante, mi hermana. Sí. Ujú. Amén. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Nicodemo quedó perplejo por la declaración de Jesús. Su mente estaba intentando buscar una solución para estas enigmáticas palabras. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Podemos imaginarnos algunas de las dificultades de Nicodemo, que Nicodemo tenía para entender el lenguaje de Jesús. Para empezar, estaba interpretando las palabras de Jesús de forma literal, sin darse cuenta del valor espiritual de lo que estaba escuchando, así que le pareció absurdo el hecho de plantearse la posibilidad de que un hombre viejo volviera, A entrar, ¿verdad?, a entrar en el vientre de su madre para volver a nacer nuevamente. Pero por otro lado, ¿qué necesidad tenía Nicodemo de volver a nacer si ya había nacido de la descendencia de Abraham? Amén. Él ya era un judío, miembro del pueblo escogido de Dios. ¿Qué más se podía añadir a esto? ¿Por qué había de nacer otra vez? Ujú. ¿Sí? Y eso es lo que muchos del pueblo judío todavía creen, que por Sí. ser del pueblo de Dios ellos no necesitan eso, pero siga leyendo. ¿Por qué tenía que volver a nacer si había nacido? ¿Verdad? Pero él no entendía que era espiritualmente Sí, lo que amén, Dios le sí. hablaba a él, ¿verdad? El que no naciera del agua y del espíritu, el Señor explicó el camino de que todos los hombres, no solo Nicodemo, debe seguir para nacer de nuevo, del agua y del espíritu. Pero, ¿qué quiso decir con esto? En principio no encontramos mucha dificultad en la expresión nacer del espíritu, pero en cambio el agua aparece en el Nuevo Testamento como símbolo de varias cosas. Por ejemplo, el apóstol Pablo se refiere al agua como un símbolo de la palabra de Dios que nos limpia. Amén. Y Amén. esa agua que hace nos limpia, nos purifica, ¿verdad? Todos, Sí. ¿verdad? Cuando nosotros venimos a los pies del Señor, Ujú. que hasta con nuestras lágrimas, ¿verdad? Sí. Cuando le lloramos al Señor, ¿verdad? Lloramos Y nos cuando limpia, estamos orando, Amén, hermano. ¿verdad? El Señor la utiliza en otra ocasión como símbolo del Espíritu Santo. Dice en Juan 7:38-39, y otros piensan en el agua como un símbolo del bautismo cristiano. ¿A qué se refiere exactamente? Al interpretar las palabras de Jesús, no debemos olvidar que fueron dirigidas a Nicodemo. Por lo tanto, tenemos que preguntarnos qué podía entender él o alguien que estuviera
en ese contexto, ¿verdad? Por ejemplo, Nicodemo no pensaría que Jesús le estaba hablando del bautismo cristiano, puesto que todavía no existía. En cambio, es muy probable que lo relacionara con el bautismo de Juan, el Bautista, y máximo cuando en su predicación el profeta relacionaba los dos conceptos del agua y del espíritu, el agua y el espíritu. Aquí hay dos conceptos, ¿verdad? El agua y el espíritu. En Juan 1:33, y el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo, sobre quien veas descender el espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Aleluya. Nicodemo, como un principal entre los judíos, conoció bien el ministerio que había llevado a cabo Juan el Bautista, y seguramente como fariseo había sido uno de los que había rechazado el bautismo, el ser bautizado por Juan. En Lucas 7:30, más los fariseos y los intérpretes, amén, los fariseos y los intérpretes, ¿verdad? De la ley desecharon las decisiones de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Yo creo que ellos a fuerzas querían que los bautizara Jesús, ¿verdad? Por eso. Es que ellos, los que creían ellos, son los que como eran el pueblo elegido de Dios, ellos no necesitaban el bautizo. Y más adelante vamos a ver esa explicación. Pero ¿por qué este rechazo? Pues básicamente porque el bautismo en agua de Juan iba acompañado por un llamamiento al arrepentimiento y genuino y a no conformarse con el hecho de que porque fueron descendientes de Abraham, ya estaban separados para la venida del Mesías. Lo dice en el libro de Mateo 3:7-9. Y estas dos cosas no las quisieron aceptar los fariseos. Ellos se creían justos y por eso no quisieron participar de un bautismo que implicaba reconocer que no lo eran. Así que prefirieron pensar que por ser hijos de Abraham ya estaban dentro del reino de Dios. Y eso así, ¿no ves? Y muchos judíos del pueblo judío lo siguen pensando, ¿no? Sí, amén. Es por eso que no aceptan, ellos todos están esperando la primera venida. Ajá. Amén, hermana. Amén. ¿Continúa, hermana? Así que el Señor estaba recordando a Nicodemo que para nacer de nuevo debía cambiar el concepto que como fariseo tenía de sí mismo y aceptar el diagnóstico divino de que él era un hombre pecador que necesitaba arrepentirse si quería estar preparado para la venida del Mesías y su reino. Ok, ahí les digo yo, hermano. Amén. Amén, gloria a Dios. ¿Sí? Pero el arrepentimiento por sí solo no es suficiente. Juan mismo enseñó que su bautismo para el arrepentimiento solo era un paso previo para prepararse para la venida del Mesías, y que solo que cuando él viniera completaría la obra por medio del bautismo en el Espíritu. Por lo tanto, Nicodemo y todos nosotros debemos arrepentirnos y creer en Jesús si queremos entrar en el reino de Dios, pero un arrepentimiento genuino, como lo acaba de leer mi hermana. Este segundo paso tampoco era fácil para Nicodemo en su condición de fariseo. Desde que Cristo había aparecido en la escena pública de Israel, la actitud de los fariseos hacia él había sido de oposición y desprecio, buscando una y otra vez la forma de destruirle. Para Nicodemo aceptar a Jesús implicaría necesariamente sufrir la burla y el menosprecio de los que hasta ese momento eran sus compañeros, y de hecho así fue. Ahí lo dice en Juan 7:45 al 52, como a muchos de nosotros nos pasó cuando nos convertimos. Por lo tanto, mientras que el arrepentimiento es algo que nosotros debemos hacer, el nacer del Espíritu es algo que solo puede hacer Cristo en nosotros. El arrepentimiento lo podemos hacer, pero nacer de nuevo en el Espíritu solo Cristo lo puede hacer. El que se bautiza con el Espíritu Santo, Juan 1:33, perdón. Este nacimiento del Espíritu tiene que ver con la regeneración, Tito 3:5 al 6.
por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesús nuestro Señor. Solo el Espíritu de Dios puede operar en el hombre este cambio radical que nos convierte en hijos de Dios. Juan 1, 12, 13. Mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Fíjense bien, hermano. O sea que Dios nos escogió desde Amén. mucho antes Sí. para nacer. Y no nacemos de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, No. sino de voluntad de Dios. Así Es es. una parte de explicar el nacimiento en el Espíritu. Amén. En el Espíritu. Nicodemo debía dejar de confiar en que por sus propios esfuerzos podía cambiar su naturaleza pecaminosa. Y esto, amados escuchos, es imposible en aquel momento para Nicodemo y es imposible en este momento Así para es. nosotros mismos. Así es, amén. No puede entrar en el reino de Dios. Todo lo que Nicodemo había necesitado para adquirir los derechos del judaísmo era haber nacido de la descendencia de Abraham. Pero para gozar de los privilegios del reino de Cristo era necesario nacer nuevamente del Espíritu. Sin esta transformación profunda es imposible entrar en la esfera de su reino. Ni aun el mejor de los hombres está a la altura de los elevados niveles de santidad de este reino. Solo por medio de una nueva vida creada a la imagen de Cristo, el hombre puede estar preparado para entrar en su reino. Lo que es nacido de carne es. El término carne se refiere aquí a la naturaleza humana pecadora, y lo que el Señor está explicando es que esta naturaleza solo puede producir algo semejante a ella. La conclusión inevitable es que desde Adán, todos sin excepción alguna, hemos heredado esa naturaleza caída, ¿verdad? Amén. Que es el Amén. pecado original que se originó en el paraíso, ¿verdad? Cuando estaba Adán y Eva. Sí. Con esto el Señor estaba explicando a Nicodemo que aunque pudieran volver a entrar en el vientre de su madre y nacer, esto no se nos hereda nada, porque seguiría heredando la misma naturaleza pecaminosa. Tal vez una segunda oportunidad serviría a algunos para evitar ciertos fracasos anteriores, pero su naturaleza pecaminosa, hermano, no cambiaría. Así nada. Y el que es nacido del Espíritu es. El Señor le había dicho a Nicodemo que era necesario que naciera del Espíritu, solo por medio de la regeneración del Espíritu. El hombre caído puede recibir la vida de Dios y elevarse por encima de las limitaciones de la naturaleza adámica, o sea, del origen de Adán, adámica, Amén, eso se refiere sí. el término. Este nacimiento solo puede ser producido por el Espíritu, no es algo en lo que el ser humano puede aportar algo. Muchos discrepan con este diagnóstico divino y piensan que el hombre no es tan malo ni su estado es tan grave, y por lo tanto creen que por medio de ciertas reformas religiosas en sus vidas, un poco más de disciplina y ciertas dosis y está a la altura de las demandas del reino de Dios, pero se engañan. Y Nicodemo, a pesar de su religiosidad y moralidad, también tenía que comprender la total incapacidad de la naturaleza humana para remediar su propia condición caída, hermano. Así estábamos nosotros. Sí, amén. Con todo esto, el Señor estaba presentando su plan para llevar a hombres y mujeres pecadores a su reino. Fíjense bien lo que le estaba presentando Jesús a Nicodemo. Ajá. El plan de salvación. Aleluya. Y estando dejando claro que él no había venido a poner parches en la dañada naturaleza, hombre, sino a hacer hombres nuevos. Su obra no iba a consistir en hacer ciertos cambios superficiales, sino en realizar una transformación radical de la mente, el corazón y la voluntad del hombre. Radical de la mente, el corazón y la voluntad del hombre, que lo prepare para entrar a donde, mi hermano. A su reino. Al reino. Porque el cambio, cuando uno nace de nuevo y el Espíritu Santo viene y nos empieza a trabajar, Sí. nos empieza a transformar, empieza a cambiar nuestra mente, nuestra actitud, nuestra manera de ser, y entonces nos va preparando para entrar al reino de Dios. Amén. Les dice, no te maravilles que te dije, es necesario nacer de nuevo. Parece que el Señor percibió cierto grado de asombro de Nicodemo por lo que estaba escuchando, así que le dijo, no te maravilles, que era lo que causaba esta reacción en Nicodemo. Bueno, realmente el Señor acaba de darle la vuelta a todos los conceptos de este religioso.
Le había cambiado por concepto todo lo que él había aprendido. Amén. Él pensaba que la salvación era algo que él tenía que conseguir por medio de sus buenas obras. Y Jesús le estaba explicando que esto era imposible. Y de que hecho la salvación es un regalo de Dios. Así que todo aquel que es nacido del Espíritu, Nicodemo había manifestado su perplejidad ante la enseñanza del nuevo nacimiento por el Espíritu. Así que Jesús afirma nuevamente esta realidad por medio de una ilustración. La obra del Espíritu es comparada con los movimientos del viento. Lo que viene a decir es que la operación del Espíritu es tan misteriosa como los movimientos del viento. Ninguno de los dos se pueden ver. Son un poder que el hombre no puede someter a su control. Sus caminos son desconocidos, ni conocemos su origen, ni tampoco su destino. Pero aunque es una obra que escapa al análisis del hombre natural, la nueva vida del Espíritu produce en el hombre, en el corazón del creyente, realmente efectiva y tiene efectos visibles. Continúa, mi hermana. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Nicodemo estaba luchando por entender lo que Jesús le estaba diciendo. Su formación farisaica, en la que el hombre se salva para medio de sus esfuerzos, le impedía comprender que el nuevo nacimiento provenía de Dios. ¿Cuántas veces nuestras ideas religiosas preconcebidas nos impiden aceptar la verdad de Dios? Puedo hacer una observación ahí, hermana. Lo más impedimento cuando para los misioneros, para los evangelistas, es romper las costumbres, hermana, es lo que habla aquí. Es romper las costumbres, ¿verdad? Ir a un lugar donde están a costumbres y que se lo han transmitido de boca en boca, ¿verdad? Y que a veces la costumbre se vuelve mito y se vuelve total mentira. Adelante, hermana. Amén. Pero lo más grave del asunto es que si Nicodemo, un maestro de Israel, no entendía esto, ¿cómo estaría el resto del pueblo? El Señor usó en otra ocasión una figura muy gráfica. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? En Lucas 6:39. Lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Ante la incredulidad de Nicodemo, Jesús afirma que las verdades que ha traído de hacerte comprender no son el resultado de suposiciones o especulaciones, sino que proviene de una estrecha comunión con el Padre. En Juan 5:20 y en Juan 14:10, su testimonio tiene un valor especial porque proviene de lo que él mismo había visto con el Padre en la eternidad. Y esto era algo que Nicodemo sabía, pero cuando se presentó Jesús, lo primero que le dijo fue: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. En Juan 3:2. Así que aunque era Nicodemo, todos estos conceptos le pudieran parecer extraños, debía tomarlos en consideración porque venían acreditados por un testigo de excepción. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere las celestiales? Hasta este momento Jesús le había estado hablando a Nicodemo de aquellas cosas del reino de Dios que acontecen aquí y ahora en la experiencia humana, pero aún había muchas más que Cristo podría decirle acerca de este reino y que pertenecen a la esfera celestial. El problema era que si Nicodemo consideraba increíble las cosas que sucedían en su propio contexto con mayor facilidad, rechazaría aquellas otras cosas del plan eterno de Dios en relación con la redención de la humanidad. Una vez más pone de manifiesto que la mayor dificultad para avanzar en el conocimiento de Dios no tiene que ver con la mente, sino con el corazón. Amén. Nadie sube al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. El Señor sigue hablando a nosotros. A Nicodemo, en cuanto a la fuente de esta revelación, no ha sido ningún hombre quien ha ido al cielo para traer estas verdades, sino que Dios mismo ha descendido del cielo para comunicarnos las cosas celestiales. Pero si a Nicodemo le costaba entender
lo relacionado con la regeneración de una persona humana, ¿qué pensaría de lo que Jesús le estaba hablando ahora? La encarnación de una persona divina. Amén. Continúame, hermano. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, hasta este momento de la conversación, Jesús le había estado explicando a Nicodemo la necesidad del nuevo nacimiento y que este solo era posible por medio del arrepentimiento. Amén. Y una obra sobrenatural del Espíritu Santo. Luego afirmó que su testimonio era auténtico porque surgía de una relación especial con el Padre. Ahora Nicodemo ya no está haciendo más preguntas ni interrumpiendo al Señor en cada frase, lo que da la opción del Señor para que complete su argumentación explicándole exactamente cuál debía de ser el objeto de la fe y que no podía ser otro sino Cristo y su obra de la cruz. Era importante precisar este asunto. ¿Por qué? Porque tanto Nicodemo como muchos otros en aquellos días estaban impresionados por sus milagros, pero estos solo eran señales que les debían conducir a colocar su fe en Jesús como Moisés y en la obra que se disponía a llevar a cabo por medio de su muerte en la cruz y su posterior resurrección. Amén. Amén. Gloria a Dios, que esta palabra es verdad tan importante, verdad, que ya Nicodemo entendió, ¿verdad? Ya empieza a entender, hermano. Empieza a entender la obra de Cristo, ¿verdad? Empieza a entender, ¿verdad? Por qué él hacía esas preguntas al Señor y por qué con tanta confianza Jesús se las contestaba, ¿verdad? Uh-huh. ¿Verdad? Oye, pues mira, tienes que entender, ¿verdad? Que si no naces del agua y del Espíritu, pues no vas a ver el reino de Dios. Amén. Primeramente tiene que haber un arrepentimiento Amén. en tu corazón. Tienes Así que es. venir arrepentido verdaderamente, ¿verdad? ¿Para qué? Aleluya. ¿Para qué? Para perdonarte. Y un día donde yo esté, tú estarás. Exactamente. ¿Verdad? Amén, sí. El Señor comienza su explicación por medio de una comparación, como Moisés, ¿verdad? Levantó la serpiente en el desierto. Bueno, pues así es necesario el Hijo del Hombre que sea levantado. El incidente mencionado lo podemos encontrar en Números 21, 4, 9. Allí vemos cómo Dios envió serpientes que mordieron mortalmente al pueblo como un juicio por su pecado. Pero en un momento concreto los israelitas llegaron a reconocer su pecado y rogaron por su perdón. Entonces Dios mandó a Moisés que se hiciera una serpiente de bronce y la pusiera sobre una asta, ¿verdad? Que era una asta, era como una algo bandera. Sí, de altura, sí, de altura, ¿verdad? algo alto. Una asta de tal manera que cuando algún israelita era mordido por una serpiente, si miraba a la serpiente de bronce pudiera vivir. Y de la misma manera que la serpiente de bronce sobre el asta era un medio de salvación para todos los que eran mordidos. Así también Cristo fue levantado en la cruz. Amados hermanos, amadas personas que nos escuchan, a la vista de todos los hombres, para poner la vida eterna al alcance de todos nosotros, amén, de toda la humanidad Aleluya. perdida y de Amén, toda hermano. la humanidad Amén. pecadora. Por eso era necesario que Amén, Cruz muriera sí. en la cruz del Calvario, hermano. Y muchos Amén. se preguntarán por qué en un asta. Pues más adelante mi hermana lo va a seguir leyendo, les va a explicar. Nuestro Señor Jesucristo no nos ha mandado, ¿verdad? Todo esto que le mandó aquí al pueblo de Israel, ¿verdad? Uh-huh. ¿Verdad? Y serpientes para que nos mordieran, ¿no? Él nos dijo, con amor eterno te he amado, Sí, amén. ¿verdad? Y con lazos de amor. Y con lazo de amor, por tanto, te he prolongado Tu mi misericordia. misericordia. Aleluya, hermana. La ilustración tiene también otro elemento en el que debemos reflexionar. Los israelitas tenían que mirar a la serpiente colocada sobre el asta para ser librados de la mordedura de las serpientes venenosas. Y no deja de ser curioso que Dios mandara a Moisés Ay, perdón. que colocara precisamente
como medio de su salvación, aquello que precisamente era la causa de su muerte. Pero aún en este detalle podemos ver también un paralelismo, porque este paralelismo causa de su muerte, causa muerte, porque para que el hombre pueda ser librado de la muerte causada por su naturaleza caída, debe mirar precisamente a un hombre levantado en una cruz. El apóstol Pablo lo explica de esta manera: Dios es enviado a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecador en la carne. Voy a dar una explicación un poquito más sencilla. Fue la serpiente la que condujo a Eva a la tentación y Eva a Adán. Por eso se levantó una serpiente semejante. Semejante allí. Eran mordidos por una serpiente. ¿Por qué usaban una serpiente? Porque fue para eso una serpiente, la imagen como serpiente, la que causó, ¿verdad? En la actualidad, inclusive todavía el símbolo de salubridad es una serpiente, ¿verdad? Pero más o menos una ilustración de lo que está dando aquí la palabra, ¿verdad? Que dice allí en Romanos 8:33. En Romanos 8:3. Dice: así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Esta es la segunda vez que la expresión es necesario aparece en este pasaje. La primera fue en Juan 3:7. O sea, es necesario nacer de nuevo, y la segunda la encontramos en Juan 3:14. Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. La primera se aplica al hombre, puesto que es el quien, por medio del arrepentimiento, tiene que acercar hacia Jesús, quien es el único que puede transformarle de una nueva criatura por el Espíritu. La segunda tiene que ver con Dios, porque para que el hombre pudiera ser recibido en el reino de Dios, antes era necesario que las exigencias de la justicia y la santidad de Dios fueran satisfechas, y la única manera era la muerte de Cristo en la cruz. Amén. En la cruz se manifestó todo, se pagó todo, y se manifestó toda la justicia de Dios exigida, y eso fue necesario que Cristo muriera en la cruz. Era la justicia que Dios requería. Cuando Jesús anunció que esto era necesario, nos hace pensar que Dios mismo se había considerado otras posibles alternativas, pero que no encontró ninguna otra solución aparte de la cruz. Su mismo Hijo debería de morir en lugar de los pecadores. Esto era necesario. Amén. Esto fue necesario, y por eso Cristo murió por ti y por mí en la cruz. Por lo tanto, desde el mismo comienzo de su ministerio, Jesús sabía cuál había de ser su final. El Señor no fue hasta la cruz bajo la influencia de algún impulso repentino, o porque algo saliera mal en su programa. Todo lo contrario, tanto lo que el Hijo debería hacer como la hora señalada para ello había sido destinada desde antes de la fundación del mundo. Primera de Pedro 1:18-20. Y mientras tanto el Señor soportaba la agonía anticipada, siempre mirando hacia la cruz por amor a su propio Padre que lo había enviado, y por amor también a aquellos pecadores que había de salvar, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Comenzamos este estudio hablando acerca de aquellos que creían en Jesús, viendo señales que hacía, pero el mismo Señor nos dice con toda claridad que debían de creer realmente si quieren tener vida eterna. O sea, debemos de creer realmente. Amén. Deberán de tener su fe en Cristo y en la obra que Él iba a llevar a cabo en la cruz. Como ya hemos señalado, ellos corrían el peligro de detenerse en los milagros, pero eso no les salvaría. Su fe tenía que progresar hasta llegar al punto al que todas esas señales indicaban, y que no era otro que la cruz. Solo así podrían participar de la vida eterna y entrar en el reino de Dios. Lo que quiere decir, hermano, que ellos creían en los milagros, creían en las señales, pero todavía no entendían cuál era la obra redentora. Allá en aquella época que pensaban que iba a ser el Mesías Salvador, que iba a agarrar las almas, que iba a pelear por ellos, iba a establecer su reino, pero no entendían que la sacrificio de mi Jesús era espiritual. Amén. Sí. ¿Verdad? Porque la caída del hombre fue espiritual. Sí, amén. Porque Satanás es espíritu. Era un ángel espiritual, mi hermano, y puedo profundizarme más para que puedan entender. Pero Nicodemo y ustedes, yo sé que ya lo están entendiendo. Solo así podrían participar de la vida eterna y entrar en el reino de Dios. Por lo tanto,
La fe es la única forma de recibir los beneficios resultantes de la muerte de Cristo en la cruz. Pero, ¿cómo debe ser esa fe? Para contestar la pregunta, podemos pensar en la referencia que Jesús a los israelitas que eran mordidos por las serpientes venenosas y tenían que mirar hacia la serpiente de bronce en lo alto del asta. Fíjese bien, en lo alto del asta. Amén. Podemos estar seguros de que su mirada no sería fría, intelectual o sentimental. Forzosamente tener que verse una mirada angustiosa. ¿Saben por qué? Porque se estaban muriendo. Sí. Se estaban muriendo. Y Dios mandó a hacer esa imagen de la serpiente, la misma figura que hizo la caída del hombre, la puso en un asta. Pero ellos tenían que estar hincados, hermano, rogándole al Señor, angustiados porque me voy a morir. Y miraban a lo alto, miraban al cielo, miraban que años más adelante teníamos que mirar a la cruz, mirar al Calvario, mirar a la salvación, hermanos. Ese era el símbolo de levantar, que es necesario que Jesús fuera levantado. Podemos estar seguros que su mirada no sería fría, intelectual o sentimental. Forzosamente tendrá que ser una mirada angustiosa como la del que sabe que el mirarla le va la vida. Nosotros debemos de mirar de esa misma forma a la cruz, hermanos, escuches, con confianza plena en lo que Cristo ha hecho en la cruz, en la que el Calvario es suficiente para nuestra salvación y con el deseo ardiente de que Él nos aplica sus beneficios a nuestras vidas. Esta es la única forma de tener vida eterna. Es la única forma, porque de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su único Hijo para que muriera por todos y todos tuvieran vida eterna. Pero ¿cómo murió? En la cruz del Calvario, Amén. hermano. Pero ¿saben qué? Él no se quedó allí. Él no se quedó allí. Él resucitó al tercer día. Pero ¿en qué consiste esta vida, esta vida que está escrita como eterna? Se trata de una vida sin fin, que comienza ahora y dura para siempre. Pero no solo se refiere a la duración de la vida, sino también a su calidad. Una vida ajena a las condiciones de espacio y tiempo que ahora tenemos y que participamos, además de la naturaleza de Dios. En cierto sentido es evidente a la expresión que Jesús hizo anteriormente al entrar al reino de Dios. Al reino de Dios, perdón mi hermano, me moví y me salí de la cámara. Perdón hermanos que me están viendo. Entonces mi hermano, la única manera de entrar al reino de Dios es aceptar y mirar a la cruz. Amén. Mirar, recordar cómo Él fue levantado en una cruz, mi hermano, y fue sacrificado por ti y por mí, murió por tus pecados y por los tuyos y los míos. Pero ¿sabes qué? Él no se quedó. Al tercer día resucitó. Duró 40 días entre nosotros, mi hermano, demostrando, ¿verdad? Amén. Que es por fe, y la fe es un regalo de Dios, es un don de Dios, amado escucha. Así que en esta tarde te invito, amado escucha, a que tú tengas ese encuentro cercano con Jesús, porque hasta ahorita, mi hermano, nadie más ha resucitado. Resucitó Lázaro, resucitó el que resucitó Eliseo, pero todos los demás murieron. Amén. El único que resucitó al tercer día y ascendió al cielo y está sentado a la derecha del Padre es Jesús. Y aparte, hermano, no nos dejó solo. Amén. Nos mandó el Espíritu Santo para que pudiéramos regenerar nuestra vida. Amén. Entonces, amado, escucha, es el Amén. momento, es la hora de que tú quieras cambiar tu vida. Es el momento de que tengas ese encuentro cercano con Jesús. Y por eso mi hermana va y le va a decir cuál es la fe que nosotros profesamos. Dios. Gloria a Dios. No, pues qué hermosa palabra, ¿verdad? Amén, hermana. Qué hermosa palabra, ¿verdad? Todos reconocemos que nuestro Señor Jesucristo es maravilloso, es precioso, ¿verdad? Y que Él dio su vida en la cruz del Calvario por nosotros. ¿Para qué? Para salvarnos. Cuando cada uno de nosotros, ¿verdad? Los pecadores teníamos que estar en esa cruz. Él vino, ¿verdad? Amén, Y hermana. murió, no lo mataron. Él se dio a sí mismo Sí, por amén, nosotros, hermano. ¿verdad? Sí. Y la palabra, ¿verdad? Que nosotros de fe que nosotros confesamos es que allí dice en Romanos 19 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que hieres en tu corazón que Dios te levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Así Amén. es, amados, escucha. Si yo le voy a decir a mi hermana Vero que ella los ayude, que haga la oración de fe y que ella los guíe en palabras y ustedes repitan las palabras que ella va a decir para que tú reconozcas a Jesús como tu único y suficiente
Salvador para hacer esto y luego ya entrar a las oraciones. Adelante, mi hermana. Bendito Dios y buen Padre Celestial. Mira, Padre Santo, en este momento yo te ruego que tú tomes el control de toda esa gente que va a aceptar a tu Hijo como como el único Dios verdadero. Dile a Dios, yo te necesito a cada instante de mi vida. Te necesito que cambies mi forma de vivir, que quites de mí todo lo que estorba. Que seas tú mi único Dios verdadero. Yo reconozco que tú eres el único Dios verdadero, el que cambias nuestras vidas, nos transformas, nos libertas, nos sanas. Ayúdame a sacar todo lo que estorba en mi vida para poder servirte en espíritu y en verdad. Reconozco que te fallo una y otra vez, pero si tú entras en mi mente y en mi corazón, yo sé que contigo yo voy a ser más que vencedor. También te pido que me apuntes en el libro de la vida y no me borres. Y reconozco que tú eres mi único Dios verdadero. Que tenemos que nacer de nuevo, así como le dijo Jesucristo a Nicodemo. Dile, yo quiero nacer de nuevo, quiero ser una nueva criatura. Quiero entrar al reino de los cielos, pero ayúdame. Amén. Amén. Bueno, pues si tú le hiciste esto, ya eres parte del pueblo de Dios, ya eres hijo de Dios, porque al que lo declara con su boca y lo cree y te arrepientes de corazón, lo dice la palabra, serán llamados hijos de Dios. Ahora sí, mi hermano, podemos empezar con las oraciones. Gloria ya las a Dios, tiene Padre, ahí te damos escritas. gracias, Señor. Santo, santo, mi Dios. Poderoso eres. Dice Julio Carmona. Carmona. Bendiciones, hermanos. Quiero esta tarde pedirles que oren por salvación de mi esposa e hijos. Empezamos, hermana Vero. Bendito Dios y buen Padre Celestial. Mira, Padre Santo, te pido por Julio Carmona, por lo que él te está pidiendo, por la salvación de su esposa, por sus hijos. Sé tú el eje central de su casa. Restaura ese matrimonio y primeramente que te reconozcan como tu único Dios verdadero, Padre Santo. Te ruego que entres en su mente y en su corazón de su familia. Amén. Dice Hilda Jiménez, por favor, hermanitos, que oren por mi hijo David, es drogadicto, que Dios tenga misericordia de él. Yo me siento cansada, pero sigo luchando por su vida. Mi hermana Valles, que ore por él y por en general por todos los que tienen ese problema. Ajá, amén. De drogadicción y de alcoholismo y todo eso. Gloria a Dios. Bendito Dios y buen Padre Celestial, Señor, en esta hora, mi Dios, delante de su presencia, Señor, estamos, mi Dios. Mira, Padre, estamos aquí, mi Dios, bendito Dios, pidiéndote y rogándote, Padre, por cada uno, Señor, de estos jóvenes, Padre bendito, que andan, Señor, en la drogadicción, mi Dios, que andan, Señor, en el alcoholismo, Señor. Es cierto, Señor, bendito Dios, poderoso, que tú eres un Dios grande, Señor, que sanas, que salvas y que transformas las vidas, Señor, y los corazones, mi Dios bendito, y que haces libres, Señor, a las personas. Por eso en esta hora ponemos delante de tu presencia, Señor, este joven, Padre. Mira, mi Señor, el sufrimiento, Señor, de su madre, Señor. Sin duda, Señor, que también ella ya está cansada, Señor. Está cansada porque uno como madre, Señor, se cansa de ver uno a sus hijos, Señor, en situaciones difíciles, Señor, de vicios, Padre. Pero en esta hora, Padre, venimos delante de su presencia, poniendo en sus preciosas y benditas manos, Señor, este joven, mi Dios. Y a todos y cada uno de los jóvenes, mi Dios, que andan, Señor, en esta situación, Señor, de drogas, Padre. Te pedimos por ellos, mi Dios, que tú toques sus corazones, que tú los liberes, Señor, que tú los hagas libres, Señor, de todo lo que el mal, Señor, el enemigo les ofrece, Padre bendito. Que tú obres de una manera especial, Señor Santo, y en el nombre de Jesús sean libres para gloria y honra de su bendito y santo nombre, Señor. Y declaramos la libertad, Señor bendito, sobre ellos. En el nombre de Jesús, amén. Valentina Hernández, buenas, una pregunta. ¿Dios puede perdonar lo más feo que hechos? La palabra del Señor dice, el que se arrepiente y se aparta del pecado, alcanza misericordia. Así que sí, Valentín,
Dios te puede perdonar. Amén. No creas la mentira del diablo que te pone en tu mente de que Dios no te puede perdonar. Así es. Pero si te arrepientes de fe y te apartas de ese pecado, claro que Dios te va a perdonar. Y oramos por ti para que el enemigo no seas cautivo a las mentiras. Señor, yo pongo en tus manos a Valentín Hernández, Señor, que no se crea las mentiras del demonio, Señor. Ayúdale, Padre Santo, a que realmente se aparte de lo que haya hecho y que tenga un arrepentimiento genuino. En el nombre de Jesús, amén. Luis Vázquez, por Venezuela, es ya 9 p.m. y aquí estoy escuchándole. Siempre es una bendición poder escuchar el mensaje de la palabra por ustedes. Sigan adelante. Sea fácil o no. Santo Dios, Dios sea está fácil o no, Dios está con ustedes. Luis Vázquez, bendiciones, hermanos mexicanos. Mi hermana entiende por qué me pongo yo de esta manera. Belén Ramírez, pido a Dios ore en mi esposo, ya que el Bo es cristiano. Es cristiano. Ore, hermana, por Belén Ramírez. No entiendo la oración, ¿verdad? Ya Vamos a orar primero por Pues, Venezuela. amén, Antes de seguir. Sí. Perdón, hermana, perdón. Sí, amado Dios y buen Padre Celestial, Señor, en esta hora, Señor, mire delante de su presencia, Señor, estamos, mi Dios, dándole gracias, Señor Santo y bendito, por su amor, Señor, por su misericordia que ha tenido, que tiene usted para Venezuela, Señor, por su presidente, mi Dios bendito. Mire, Padre, ese presidente lo ponemos en sus manos, Señor, igualmente, Señor, a la nación de Venezuela, mi Dios, y a cada uno, Señor, de los que allí, Señor, habitan en esa nación, Padre. A mi hermano, Señor Luis Vázquez, mi Dios, que usted lo siga bendiciendo grandemente, Padre, que usted siga sosteniéndolo, mi Señor, en sus manos poderosas, tanto Señor, espiritualmente como económicamente, Padre Santo, que usted, Padre Divino, lo siga sosteniendo a él, a su familia, Señor. Es cierto, sabemos que no es fácil, Señor, sabemos que es difícil, Padre bendito, pero podemos, Señor, seguir adelante con su ayuda, mi Señor bendito, porque usted nos dice su palabra, que nunca nos dejará ni nunca nos desamparará, mi Señor Santo. Por eso, mi Señor bendito, seguimos adelante y estamos en sus manos, Señor, y la nación, Señor, y cada una de las naciones, mi Señor, porque la palabra dice que de Jehová es la tierra y su plenitud del mundo y todo lo que en él habita. Mi Dios, gracias por mi hermano Luis y por la nación de Venezuela y por su presidente. Amén. Sí, dice Belén Ramírez pide que oremos por su esposo, se llama Alfredo. Adelante, mi hermano. Bendito Dios y buen Padre Celestial, Padre Santísimo, sé tú obrando de una manera especial en Alfredo, Padre Santo. Yo no sé cuál es la petición, pero tú sí la sabes. Te lo pongo en tus preciosas manos, Señor. Amén. Santiago López, hola hermanos, quiero pedir por sanidad de mi cuerpo, tengo diabetes. Hay días que me siento tan mal que no puedo levantarme de la cama. Padre Santo bendito, si bien es cierto, Señor, que tú estuviste en esta tierra, Señor, hiciste milagros, pero también tu palabra dice que en tu nombre, Señor, que en tu bendito y poderoso nombre, Señor, haríamos más cosas más grandes que las que hiciste en la tierra. Y yo creyendo en tu palabra, Señor, y queriendo que tú la cumplirás, Señor, porque tú no mientes, tú no engañas, Padre, por fe creo en tu palabra, que tú pones tu mano poderosa, Señor, en Santiago López, Padre Santo bendito, y que esa diabetes y que los niveles de azúcar y que su páncreas, ese virus, esa bacteria, Señor, que quiere comerse ese páncreas, ese azúcar, Señor, se echa afuera en tu poderoso nombre, en el poderoso nombre de tu Hijo, amado Jesucristo. Tú eres sano, no porque lo diga yo, Santiago, sino porque la palabra de Dios lo dice y creemos por fe que tú ya estás sanado. En el nombre de Jesús. Esos picos de azúcar, Amén, Padre, Señor. en el nombre de Jesús, Señor. Ramón Palacios. Amén. Santiago, Ramón ¿es Palacios. Santiago? Ah, no, ya lo vi. Ramón Palacios, Santiago López. Ramón Palacios dice: oración por todas aquellas personas que están en soledad, sin familia, lejos de ellos en Estados Unidos. Muchos compañeros así están y
y es triste. Salud de Tucson, Arizona. Oremos por todos. Sí, ellos, amén. Sí. Amén. Desde Tucson, Arizona, hermano. Sí. Amén. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias, Señor. Venimos delante de su presencia, Señor, presentando, mi Dios, esta petición, mi Dios bendito. Pidiéndole, mi Dios, y rogándole, Padre Santo, que usted, mi Señor, no desampare en un momento, en un instante, Señor, a cada una, Señor, de estas personas. Muchas personas, Señor, se encuentran en soledad, Señor. Algunos, Señor, están allí, Señor, en sus casas, en sus hogares, porque tienen miedo, mi Señor, salir a las calles y se sienten solos, Señor, sin protección, mi Dios. Pero sabemos que la protección de Dios está sobre ellos. Sabemos que tú los guardas, que tú los proteges, mi Señor. Y te pedimos, Padre Santo, que tú obres en sus vidas, Señor, que vayas y los abraces, mi Dios, y que sepan que ellos no están solos, que tú estás ahí de parte de ellos, mi Señor, guardándolos, cuidándolos, Señor, de día, de noche, Señor, y a todas horas y en todo momento, mi Dios. Por eso en esta hora, delante de tu presencia, Señor, estamos, para ponernos en sus santas y benditas manos, mi Señor, y pedirle que usted, Señor, ahí donde ellos se encuentran, mi Señor, hable, Señor, con ellos, Señor, y que les diga, mi Señor, que no están solos, que usted está con ellos, que usted los guarda, que usted los cuida y los protege. En el nombre de Jesús, amén y amén. Lorena Aguilar, hermoso programa, como siempre, hermanos, saludos desde Dallas, Texas. Yo, la más fan de todos ustedes, y usted también debe ser fan de Cristo. Yo le quiero pedir a mi hermana Verónica. Hoy mi hermano ya Jorge está en Chihuahua listo para ser operado del riñón con cáncer, mi hermana, para que Dios obre de una manera especial. De una manera muy especial. Bendito hermano. Dios y buen Padre Celestial. Mira, Padre Santo, yo te pongo en tus manos al hermano del Jorge Altamirano, Amén. Padre Gloria a Dios. Santo, que seas tú obrando de una manera especial, Gracias, Señor. que seas tú el doctor que lo opere allí, Padre Santo. Pon tu mano de poder, porque sabemos, Padre de la gloria, que para ti nada es difícil, para ti todo lo es posible, Padre de la gloria. Te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Quita, Padre Santo, todo espíritu de cáncer, Padre Santo, todo espíritu infeccioso de cáncer se va bajo los pies de Jesucristo, porque no tiene parte ni suerte en la vida de Él, porque a Él lo ponemos en tus preciosas manos y cúbrelo, Padre Santo, en este momento cúbrelo con tu sangre preciosa desde la nuca hasta la planta de los pies, y mándales un vallado de ángeles guerreros que peleen la batalla por él allí en ese lugar donde él se encuentra, Padre Santo. Sé tú obrando de una manera especial en su vida. Amén. Amén, hermano. Gloria a Dios, pues gracias por nuestra hermana Lorena, ¿verdad? Aguilar, ¿verdad? Gracias, hermana, ahí donde usted se encuentra en Dallas, le mandamos muchas bendiciones y le mandamos unos abrazos y saludos, ¿verdad? También. Y muchas gracias, hermana, por sintonizarnos en este programa de Enciende una Luz aquí en Shekina 95.1, ¿verdad? Aquí estamos los jueves, ¿verdad? Para llevar esta bonita palabra, esta grande y bendecida palabra, ¿verdad? Le damos gracias a Dios y gracias, hermanos. Amén. Y si Dios nos permite, ¿verdad? El jueves, ¿verdad? Estar aquí, ¿verdad? Primeramente Dios. Aleluya, gloria al Señor. Aleluya. Yo leía la oración ahorita, mi hermano, y le decía a mi hermana, oye, se entiende por qué yo casi quería llorar, mi hermano. Amén. Es que a veces se presentan cosas en la vida, mi hermano, Sí. aún en nosotros los cristianos que nos hacen casi querer claudicar, casi aventar la toalla, como el boxeador, como correr, mi hermano. Pero sabes que Dios te manda una señal, y cuando uno está pendiente de la más mínima de las señales, Aleluya, Dios gloria a está con Dios. nosotros. De alguna manera esto va a seguir. Mi Dios tiene el poder de hacer todo. Santo, Mi Señor santo, tiene el control de santo, todas mi nuestras Señor. vidas. Mi Gracias, Dios tiene el Padre, control de la gracias. palabra. Te Mi alabamos, Dios es el que te nos da la alabamos, sabiduría y el Señor. entendimiento para que los mensajes de alabamos, poder lleguen a través, sean escritos y transmitidos, que la palabra, que luego sea escrito como Horas del día. Sí, pero sabes que cuando nosotros lo lanzamos se llama rema, y ese rema no regresa vacío, Así no es, regresa la palabra vacía. Gracias por su Horas del día, a través de 1000 watts de potencia en frecuencia. Revista
los maestros son cristianos llenos del Espíritu. Número 2, tú tienes el control de lo que es suceder, Padre, con nuestras vidas, con nuestros pensamientos, Padre. Pero cada día te manifiestas, Señor, pones una prueba, Señor, donde parece que cayó en un abismo, donde parece que todo es negro, Señor, pero siempre tú estás con tu luz poderosa, al final encendiendo esta luz, encendiendo nuestros corazones, Señor, poniendo la bendición y el conocimiento en nuestras mentes, Padre. Que esta luz poderosa, que esta luz, Señor, poderosa, Señor, que enciende todo, encienda también los corazones que están atrás de esta radio, que están escuchando, Señor, que enciendan aquellos, Padre Santo bendito, que por alguna manera se han desanimado en el camino, que no han entendido, Padre, que no es fácil, Padre, como no es fácil para ti ese sacrificio en la cruz del Calvario, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, gracias por tu salvación, gracias por la sanidad de mi hermano Jorge. Gracias por la sanidad de todos aquellos que están creyendo, Señor, que es por tu palabra. Tú lo dijiste, Señor, y que es por fe y no por obras, Padre Santo bendito. Bendice esta estación, Señor, bendice todas las estaciones hermanas, Padre Santo bendito. Gracias por tu palabra, Señor, porque ha llegado de una manera muy especial a mi corazón, a nuestros corazones y a los corazones que están de aquel lado, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por ese consolador que nos regenera día con día. Que entramos a la regeneración día con día, Señor. Y sé que somos parte del reino de los cielos. Y que pronto un día estaremos contigo si no vienes tú primero, Señor. Porque creemos en tu venida y creemos en las señales, Padre Santo bendito, en la gloria. Y sobre todo creemos en ti, mi Jesús. En tu sangre poderosa que nos limpia, Señor, y nos quita todo pecado, toda carga, Señor, que a través de la tormenta, cuando nos agarramos y nos afanciamos de ti, Señor, tú estás con nosotros como tú estás con aquellos que están aquí, Padre, a través de estas ondas gercianas. Bendice a Isaac, bendice a su esposa y a sus hijos, Señor, y que esta estación de radio sea un verdadero altar para tu palabra, Señor, y que se siga manifestando de manera poderosa tu Espíritu Santo, Señor, y que siga tocando las almas, los corazones y las mentes, y siga transformando las vidas, Señor, de los que escuchan tu bendita y tu santa palabra, Padre Santo bendito de la gloria, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu bendición poderosa, Señor, por tu Espíritu Santo, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu grande y gran misericordia, Señor. Gracias, Señor bendito Jesús. A todas las naciones, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Dice Manuel García, oración por mi sanidad, tiroides alta, hermanos. Por Manuel García, tiroides. Bendito Dios y buen Padre Celestial, Padre Santo, te pongo a Manuel Hernández en tus manos, Señor. Obra de una manera especial en esa tiroides, Padre Santo. Sánalo, mi Señor eterno, porque solamente tú puedes hacerlo, Padre Santo. No hay otro Dios poderoso y sanador. Te lo pido, oh Jehová Rafa, que tú eres el Dios sanador. Te ruego con toda mi alma y con todo mi corazón que seas tú poniendo tu mano de poder en esa tiroides, Padre Santo. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Quiero poner en tus manos a esta nación, Señor. Tú conoces cómo se ha levantado, cómo está la violencia, amén. Padre Santo bendito, Señor, y yo podría decirte y tal vez reclamarte como Jeremías, ¿hasta cuándo, Señor, dejaré de ver esta violencia? ¿Hasta cuándo este pueblo tuyo, Señor, este México tuyo va a entender que si no nos avanzamos, que si no leemos tu palabra, Señor, pon el corazón, Señor, tu Espíritu Santo en los gobernadores, en los presidentes, en los diputados, que hagan su verdadero trabajo, Señor, por
por medio del poder de tu palabra, Señor. Bendice a México, Señor. Sigo levantando, sigue, que tu Espíritu Santo siga reinando, Señor, que siga derrotando a la luz de las tinieblas y que tu luz admirable sea la que domine este país, Padre Santo bendito. A la presidenta, a la gobernadora, al presidente, Señor, a los diputados, a todos aquellos, Padre Santo, que están al cuidado del orden, Padre Santo bendito. También oro por ellos, Señor, que tú los cuides, Padre Santo bendito, y a sus familias, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Y en especial te ponemos a Ciudad Juárez, Padre Santo. Manda ángeles guerreros alrededor de Ciudad Juárez, Padre. Ángeles guerreros que peleen la batalla contra todos esos espíritus inmundos, Padre Santo, que andan por las calles, que andan en las casas, Padre Santo, haciendo maldades, Padre Santísimo, te lo pido, Padre de la gloria, que seas tú peleando la batalla y tus millares de ángeles, Padre Santo, que anden por cada calle, Padre Santo, peleando contra todos esos espíritus inmundos que andan derramando tanta sangre, Padre celestial, te lo pido, Padre glorioso. Sé tú tomando el control, Padre Santo, de Ciudad Juárez. Te pongo a todas esas personas, Padre Santo, a esos jóvenes, a esos padres, a esas madres, a esos niños, a todos aquellos que no te conocen, Padre Santo. Señor. Sé tú entrando en su mente y en su corazón, Padre Santo. Gracias, Señor. Manifiéstate de una manera especial en sus vidas, Padre. Te lo pido por Ciudad Juárez. Que seas tú obrando y por tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Gracias. ¿Puedo pedir a mi hermana Vez que ore por nuestros pastores, mi hermana? Amén, gloria a Dios. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora preciosa, Señor. Hemos estado, Señor, llevando este bonito mensaje, esta palabra creativa, poderosa, mi Dios, de sanidad, de liberación, Señor bendito. Y en esta hora, Señor, delante de su presencia, Señor, estamos. Mi Dios, vengo delante de usted, mi Dios, poniendo a mis pastores, Señor, en sus preciosas manos, Señor. A mi hermana María Elena Pérez, Señor, bendito Dios de Monares, Padre. Y a David, Señor, Pastor David, Señor, Monares, Padre. Los ponemos en sus manos, Señor, rogándole y pidiéndole, mi Señor, que usted siga obrando poderosamente sobre ellos, que usted siga fortaleciéndolos, que usted les siga dando, Señor, esa palabra, Señor bendito, para que nos sigan hablando, predicándonos, Señor bendito, lo que usted tiene y lo que usted quiere para nosotros, mi Dios, que venga de su corazón, Señor, al corazón de mis pastores, mi Dios bendito, y al corazón de cada uno de nosotros para poder entender, mi Señor, sus mensajes. Le damos gracias por la iglesia Vida Nueva, Señor. Le damos muchas gracias por cada uno, Señor, de mis hermanos, Señor, por cada uno de todos aquellos también, Señor bendito Dios, aquellos que quieren ir a una iglesia y no han podido, Señor, que usted los haga libres para que puedan ir a escuchar palabra bendita de Dios. Le damos gracias, Señor. Y mira, Padre, yo pongo en tus manos también, Señor, a mi hija Luz Angélica García Valles, Padre, que usted, mi Dios, la siga sosteniendo, Señor, en ese ministerio, mi Dios, que usted ha puesto, Señor, en sus manos, Señor, de atender a estos niños, Señor, en esos comedores, Padre. A mi yerno, Señor bendito, de igual manera, Padre Santo, José Salinas, Señor, de la iglesia Arca del Pacto, de la colonia campesina, mi Dios, que usted siga bendiciendo sus ministerios y que usted siga bendiciendo a cada una de las personas, Señor, que allí van, Señor, a la congregación, amén, de la iglesia Arca del Pacto. Que Dios bendiga a cada uno de los pastores en el nombre de Jesús, amén. Pues muchas gracias, amados escuchas, gracias por sus llamadas, por sus peticiones de oración. Si tú también tienes un testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida, si Dios te ha sanado, te ha hecho una sanación en tu cuerpo, algo importante en tu vida, pues yo te pido que también lo pongas aquí como testimonio, ¿sí? 26 y 26. Lo pongas como testimonio y pues 26. no nos queda más que darte las gracias y despedirnos, ¿verdad? Y te esperamos el próximo jueves a la misma hora, de 5 de la tarde a 6:30 p.m. si Dios lo permite, y te esperamos aquí por Radio Chequina
95.1 FM. Amén, aleluya. Una señal con poder. Quiero mandar un saludo a todas y cada una de mis sobrinas, amén, que nos están mirando ahorita por... Que ahorita oramos por usted. Sí. Okay, Quiero mandar un saludo también yo, amén. Amén, hermano. A cada uno de mis sobrinas que nos están escuchando ahorita, ¿verdad? Por Shekina 95.1. Y así pues vamos a orar por nuestro hermano Mario, ¿verdad? Mario Altamirano, ¿verdad? Porque él también a veces, ¿verdad? Hay momentos que de repente, ¿verdad? Él se pone un poquito malito de su corazón y no queremos eso, ¿verdad? Porque sabemos que Dios ya lo sanó. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, estamos delante de ti, Señor. Mira, Padre, poniendo a tus siervos, Señor, mi hermano Mario Altamirano, mi Señor, en tus preciosas manos, Señor. Pidiéndote y rogándote, Padre, que tú pongas tu mano poderosa, Señor, allí, Señor, en ese corazón, Señor, ahí, Padre, donde él ha sentido ese malestar, mi Señor, que usted arránquelo, Señor, de raíz, Señor, todo eso que mi hermano siente, ese malestar, mi Dios bendito. Padre, lo declaramos sano, Señor bendito. Declaramos, Señor, y profetizamos, Señor, que Él es sano en el nombre poderoso de Jesús, mi Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, siga obrando, Señor, en Él, Padre. Que tu Espíritu Santo, Señor, le siga dando fuerzas, fortalezas, Señor. Aleluya, para que Él siga en bienestar, mi Señor, de toda enfermedad, Señor. Que el enemigo muchas veces quiere venir a ponernos, Señor, pero en el nombre de Jesús nos declaramos sanos por la palabra de Dios. Igualmente, mi hermana Vero Gaitán, Señor, que usted, mi Dios, nos siga obrando en nuestra vida, Señor, para poder seguir nosotros, adorándole, glorificándole, Señor, trayendo esta palabra, este mensaje, Señor, porque sabemos que no es fácil, Señor bendito, pero nada imposible, mi Señor. Alergia, En Padre el Santo, nombre que de traiga el Jesús, hermano, Padre declaramos, Santo, Señor, te lo pido en el nombre sanidad, poderoso de declaramos Cristo victoria, Jesús. Señor, Cúbrelo con tu sangre y preciosa, declaramos de la nuca hasta la bendiciones en planta el de los nombre de pies, Jesús. Padre Santo. Gracias Y mándale por ángeles esta guerreros, Padre Shekina, Santo, que lo Señor, cuiden y lo protejan de las 95.1, asechanzas del Padre. enemigo. Gracias, Señor, También por te Isaac, pongo en el tus manos, director, Padre Señor, por Santo, su a la esposa, hermana por sus Lucelina, hijos. Que usted siga obrando poderosamente, Señor, y bendiciendo a su familia y sobre todo, Señor bendito, aleluya, que mi Dios les siga dando la oportunidad de seguir dirigiendo esta estación de radio, esta estación, Señor, donde aquí nos dan la oportunidad de predicar su palabra. Amén. Gracias a Dios. Pues entonces Shekina 95.1 FM, una señal con poder. Bendiciones. Gracias por habernos acompañado al final de este programa radial. Te esperamos la siguiente semana en punto de las 5 de la tarde. Para seguir hablando de los temas de tu interés y sobre todo que te edifiquen. Recuerda, si te perdiste el programa, puedes ver la repetición por el canal oficial de YouTube de Shekina Radio 95.1 FM. Gracias y que Dios te siga bendiciendo.